tardes para todos. Gracias por unirse antes de las diferentes aplicaciones. En esta tarde hoy estamos transmitiendo desde la oficina Páez Martín Abogados y tenemos dos grandes invitadas. Está la doctora María Paola Páez y la doctora Viviana Gutiérrez. Vamos a hablar de algunos cambios de la Ley 2445 del 2025, régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, bueno, por este lado la doctora Viviana Buena tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos. y la doctora María Paola Páez. Hola a todos, bienvenidos. Espero que disfruten de este webinar. Bueno, y la sesión está organizada en la introducción, contexto jurídico. Entonces vamos a iniciar con la doctora Viviana, algunos cambios significativos de la ley 2445 y posteriormente algunos ejercicios prácticos y finalizaremos con algunas preguntas. Doctora Viviana. Ok, muchas gracias. Sin dudas, muchos son los cambios que ha traído la 2445, esta reforma. He tratado de enlistarlos, me voy a detener en algunos y pues pasaré otros por alto, esperando que en nuestro diplomado pues puedan acompañarnos para ampliar esta información. Entremos pues en materia. Lo primero es la inclusión de la persona natural pequeño comerciante, que está delimitado por 1.000 salarios mínimos de activos, excluyendo el valor de su vivienda y el vehículo que sirva de instrumento de trabajo. Esto abre una amplia posibilidad de poder acceder a estos comerciantes informales, personas que tenían cierto modo de comercio, pero no formalizado como tal, a que acudan a este régimen, teniendo en cuenta que la intención además es la formalidad de esta, transmutar esta informalidad en formalidad. El ámbito de aplicación, precisamente por la inclusión de las personas naturales comerciantes, se excluyó la exclusión, valga la redundancia, de que no entraban los controlantes. Pueden entrar obviamente los controlantes a ser pequeños comerciantes y salvo si se mantiene la exclusión de que estén adelantando procesos en 1116. La jurisdicción civil dejó de ser civil municipal de manera privativa, va para competencia por cuantía, civil municipal, civil del circuito, partiendo de menor y mayor cuantía. Estoy acá siguiendo la lista para que no se me olviden. La prohibición de los jueces de hacer controles de legalidad deben pronunciarse y limitarse al motivo que es escenario de controversia o de objeción sin pasarse a otros tópicos que no están siendo discutidos y que muchas veces generaron el fracaso de los trámites de negociación de deudas con la legislación inicial. El cambio porcentual de las acreencias como supuesto, pasamos del 50% al 30%, descontando todas aquellas acreencias con las que se esté haciendo un descuento automático. También otro logro importante, amplía la posibilidad para acceder al régimen, sobre todo pues cuando están con los descuentos de nómina, las libranzas que los limitaban enormemente. La necesidad de comparecer con abogado cuando estamos hablando de asuntos superiores a mínima cuantía. Los que son de mínima cuantía pueden asistir con estudiantes de los consultorios jurídicos. Se hace una aclaración de la calificación de las obligaciones de segunda clase de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria hasta el monto de sus ahorros o sus aportes, y el excedente se va a quinta clase. Se incluye la insolvencia con el trámite del núcleo familiar. Trae beneficios, una manera de llevarlo coordinada, sobre todo en lo que tiene que ver en el flujo de caja, y la posibilidad de tener unos descuentos. El 50% de descuento al miembro del grupo familiar, obviamente tiene que cumplir con los supuestos de insolvencia, los contenidos de la solicitud 539 Código General del Proceso, pero la coordinación y el mismo conciliador pues es un beneficio importante. La primera audiencia normalmente se citaba a los 20 días, ahora el proceso es mucho más celero al inicio, 10 días, a mi gusto poco práctico, pero puede funcionar, nos obliga a los conciliadores a ser un poco más ágiles en las comunicaciones.
Se le da la facultad al conciliador de decidir sobre las controversias que se dan en la primera audiencia de trámite. Nosotros hacíamos un control de legalidad donde tratábamos de mirar si había alguna observación frente a los supuestos de insolvencia, frente a la competencia territorial y frente a los requisitos. Ya esto se impone como una posibilidad, una exigencia realmente de dirimir las controversias, si son conciliadas, se sigue adelante el trámite, si se requiere más pruebas para que el conciliador pueda tomar una decisión en el evento de no poderlo hacer en el momento, se suspende por el término del 552 para que sustenten sus observaciones y ahí sí el conciliador decide contra su decisión, solo cabe la reposición. Prórroga de términos, tenemos los iniciales de 60 prorrogables por 30 más, sin embargo, cuando es del grupo familiar, se prorrogan en un 50% y cuando estamos hablando de pequeños comerciantes, podemos ir a una prórroga hasta por 90 días. Trae sanciones importantes a los cobros recurrentes, llamado de atención, amonestación, posibilidad de que sus créditos se pasen a postergados e incluso la imposición de una multa solicitada a la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio conforme sea el caso. Se aclara la discusión eterna de si las medidas cautelares se practican o no se practican posteriores a la suspensión y se extienden a estas medidas cautelares la suspensión y se hacen las salvedades específicas. Una, que los auxiliares de la justicia no suspenden sus obligaciones y dos, que si del acuerdo resulta que debe hacerse algún movimiento dentro del proceso, pues debe hacerse. Y con eso evitamos los pronunciamientos igualmente recurrentes de que no se aceptaban daciones en pago, que no se aceptaban algunas otras fórmulas porque el proceso estaba suspendido y se llevaba al fracaso de los acuerdos y no precisamente por incumplimiento de las partes. La orden de suspender descuentos automáticos, nosotros lo insinuábamos en las admisiones, en diferentes oficios, intentos, llamadas, porque esto alteraba el trato igual a la misma clase y la prelación de créditos. Oídos sordos por algunas entidades hasta que no se llegara a un acuerdo o se fuera a liquidación, ya se incluye en la norma la obligatoriedad de suspender estos descuentos automáticos. La posibilidad de renegociar los contratos de arrendamiento financiero de leasing para encontrar una manera más adecuada, conveniente y eficiente de manejar el flujo de caja en estos puntos en cuanto al arrendamiento, la posibilidad de retirar el trámite y desistir del trámite. Si en el retiro se ha dado los efectos de suspensión de los procesos, en ese evento, pues no podrán las partes presentar y suspensión de los descuentos automáticos, presentar otro trámite hasta pasados 5 años y pues se admite el desistimiento del trámite hasta antes de la aprobación del acuerdo. Plataforma electrónica para poder tener competencia nacional y la necesidad de que los centros tengan un único correo de notificación. Importantísimo ahora con el decreto reglamentario saber en qué va a quedar esta plataforma electrónica que garantice la seguridad de los expedientes, que garantice la comunicación permanente, el acceso a los expedientes. No es solo tener una plataforma de realización de audiencias, un archivo Excel y un disco duro. La idea es que se reglamente y realmente se dé atención a las normas técnicas que hay sobre este tipo de herramientas, garantizando, como les digo, capacidad de acceso y seguridad, respetando los principios de neutralidad tecnológica y de interoperabilidad de que habla la Ley 2220 del 2022. La inscripción en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, cuando no se conoce dónde puedo informarles de la existencia del procedimiento de negociación de deudas y el acceso lo tendrá el conciliador.
Los aportes a seguridad social de las personas que estén a nuestro cargo antes de la solicitud, durante la solicitud y posterior a la solicitud hasta antes de la liquidación, serán tenidas como gastos de administración. Deben mantenerse al día y bien sabemos que el no pago de los gastos de administración es causal de fracaso del trámite. Habla de que el deudor debe firmar el acta. Vamos a ver qué pasa esto con efectos prácticos desde la virtualidad. Incluyen un fracaso por inasistencia. Si se inasiste a la audiencia por más de 3 veces consecutivas, puede darse el fracaso del trámite salvo que un número plural de acreedores que supere el 50% esté en la posibilidad o en la disposición de reprogramar la audiencia. Esto va a limitar también de una manera importante la práctica poco sana de erradicar procedimientos de negociación de deudas y no volver a aparecer con el único ánimo de suspender procesos y de dilatar hasta donde sea posible para irse en la liquidación. La firmeza parcial de las obligaciones conciliadas. En la norma inicial quedaba en firme la graduación calificación de créditos, toda, completa, de todos los acreedores. Ahora las que vayamos conciliando van a quedar en firme y solo serán las de objeciones. ¿Qué ventaja tiene esto? La prórroga de términos. La ley indica que son las personas que están conciliados, los acreedores conciliados, quienes con el deudor pueden solicitar la prórroga de términos. Entonces, al tener esta firmeza parcial, pues tenemos una ventaja importante. La posibilidad de acuerdos bilaterales y la exclusión de activos y los beneficiarios de estos cuando se trate de obligaciones con garantía real. Se aclara finalmente el tema de los intereses estatales, de que debe seguirse lo que determina la mayoría, incluyendo intereses estatales. Así que se espera que con esto se termine la práctica de que se impugne el acuerdo por no pago de intereses por parte de las entidades estatales, pese a que el espíritu de la norma era claro. La posibilidad de un pago concurrente de quinta con cuarta, cuarta con tercera, tercera con segunda, segunda con primera y pequeños acreedores con mayoría calificada. La posibilidad de que los deudores sigan pagando las obligaciones que tengo al día y el pago de terceros, no necesariamente solidarios, que puedan atender las obligaciones cuando así se acepte por los acreedores. La posibilidad de pactar intereses de espera garantizando un voto positivo sin necesidad de mayoría calificada. Esto va a facilitar el camino a las entidades financieras para construir los acuerdos. La obligación de regular las obligaciones del comerciante una vez suscriba el acuerdo de negociación de deudas. La suspensión del pago a los acreedores que una vez hecho la negociación de deudas se niegan a informar a dónde deben depositarles o no informan a tiempo. Si no informan, pues su pago queda suspendido. Las quitas o descuentos de capital no van a generar impuesto de ganancia ocasional al deudor. Nuevas causales de impugnación. Una, pues no respetar las mayorías de la ley. Y la segunda, cuando se da una dación de pago por un valor que difiera del 10% del establecido en el escenario judicial, en unión a las 4 anteriores, que era no respetar la prelación de créditos, no respetar los créditos dentro de la misma clase, vulnerar cualquier norma de la Constitución o la ley y no incluir a todos los acreedores anteriores a la solicitud de negociación de deudas. Estoy corriendo para pensar hablarles de todas, porque son muchas, pero las vamos a profundizar en el diplomado. La inconformidad por el deterioro del derecho del no impugnante. Cuando se lleva a impugnación un acuerdo en juzgado o por el acuerdo que se hace en el juzgado ordena reformarlo
y el acuerdo que se hace en la audiencia, el nuevo acuerdo, afecta de alguna manera a una persona que no lo había impugnado, se deja la manifestación. Luego es una voz que estaba silenciada o medianamente silenciada en la legislación inicial. Acá se le da la posibilidad de que deje las observaciones y salvo que alguien iguale su derecho, pues va a no darse la aprobación por parte del juez. Igualmente, la impugnación no se pone como quinta causal de impugnación, pero no deja de ser interesante que se puede impugnar porque el acuerdo, porque el conciliador considera que no se reúnen las mayorías para declarar el éxito del trámite de negociación de deudas. La certificación de cumplimiento parcial, ya el conciliador no espera que se cumplan todas las obligaciones para certificar el acuerdo. Se puede dar certificaciones parciales verificando esa obligación y las que se hayan hecho exigibles hasta ese punto. Y eso nos va a dar un beneficio, una garantía importante, que es que se puedan ir acabando procesos, liberando bienes y el deudor tenga una mayor posibilidad de moverse financieramente. Los costos de reforma cuando se incumple el acuerdo se deben incluir y ser pagados como prelación en la liquidación. La posibilidad de la liquidación directa sin necesidad de pasar por negociación de deudas con ausencia de bienes. La orden de reactivar las liquidaciones anuladas o negadas en su momento por los jueces de conocimiento, quienes le deben dar el trámite que establece esta reforma. La posibilidad de que el deudor sea su liquidador. Y esto me lleva a unos asuntos que vamos por reflexionar y es el tema de las tarifas. Esta necesidad es porque difícilmente se logra la posición de un auxiliar de la justicia o de los que éramos auxiliares de la justicia en su momento. Ahora está la lista de liquidadores que debe tener la rama, entonces ya tendrán que echar mano de allí. Sin embargo, sí es importante estudiar y reliquidar y restablecer las tarifas teniendo en cuenta el especial conocimiento que debe tener el liquidador. En todo caso, pues con la norma, el deudor puede ser su propio liquidador acompañado por un estudiante de consultorio jurídico, que es otro tema para reflexionar. ¿Cómo vamos a preparar a los estudiantes de consultorio jurídico? Porque la liquidación no es un tema fácil. La insolvencia no es un tema fácil y menos la liquidación. Entonces, es otro asunto importante. La lista de auxiliares de la justicia de liquidadores en la rama judicial. Las funciones que le ponen al liquidador de facilitar un acuerdo dentro de la liquidación, de facilitar un acuerdo de adjudicación y de tratar de promover, en algún punto pudiera entenderse, la venta de los bienes del deudor, si hay alguien interesado dentro del escenario de negociación de deudas. El deber de aceptar la adjudicación, si no se acepta de manera expresa, se entiende que es rechazada y acrecenta la de los demás. La pérdida del beneficio que el deudor tiene de mutar sus obligaciones a obligaciones naturales cuando se encuentra que ha incumplido en sus obligaciones como liquidador y obviamente como secuestro de los bienes si hay a ellos, o que como deudor ha incurrido en algún comportamiento, omisión, alzamiento, em, donde se note su comportamiento inadecuado durante el trámite, ahí no se tornarán en naturales las obligaciones. Se establece un procedimiento de entrega de los bienes a los adjudicatarios. Mientras, cuando hay bienes en común y pro indiviso y no se ponen de acuerdo cómo se va a manejar ese bien, pues queda el deudor como garante depositario gratuito, perdón. La inclusión de créditos legalmente postergados, los intereses, los créditos de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil.
van por postergados, de las empresas de servicio público que no restauraron el servicio cuando debían hacerlo, de las casas de cobranza que insisten en estos cobros y pues de los intereses, un avance importantísimo en el tema de liquidación y el cambio de términos para un nuevo proceso. Después de la certificación del cumplimiento 5 años, 5 años también cuando hay desistimiento, 5 años también cuando con mis obligaciones pago las acreencias en liquidación, 10 años cuando no pago las acreencias y se mutan en naturales y 15 años cuando pierdo ese beneficio de la mutación. Hasta acá mi carrera de numeración, pero siquiera quiero hablar de unos temitas importantes de la reglamentación. La competencia nacional, la plataforma electrónica que se tenga para el efecto que cumplan las condiciones que les decía hace un momento. Yo he estado en el ejercicio de desarrollar una plataforma mucho antes de que la ley saliera y no es un tema para improvisar. Realmente es un tema importante, como lo anuncié en FedeCentros el viernes anterior, pues voy a pasar la propuesta desde el punto de vista técnico, atendiendo las necesidades de la insolvencia. Para hacerlo práctico, se debe reglamentar la gratuidad. Las entidades públicas, consultorios jurídicos deben prestar el servicio. Muchas han sido las discusiones de que previa solicitud de su director y si esa solicitud se va a dar o no, pero debe de darse. Ese es el espíritu de la norma y la intención pues es que no se congestionen estas entidades, aprovechándose de la gratuidad, pero que tampoco resulte un factor detrimente para los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro, que son los que han formado esta figura desde el principio, y pues que no se exija para el efecto para las notarías tener centro de conciliación. Desde la 1564 las notarías podían tener lista de conciliadores en insolvencia y la intención es que siga siendo así. Entonces les dejo finalmente, lo prometo, 5 tipsitos para reflexionar. 1, hay que revisar las tarifas del conciliador y de los liquidadores. Hay un techo, no hay un piso. Luego, es ilógica las tarifas que manejan en algunos centros de conciliación, por un lado. Y 2, es que es una especialidad y con esta norma se hace aún más complicado el ejercicio. Deja de ser meramente conciliatorio como se esperaba en un momento y pasó de un gris a un gris oscuro, casi negro, en el cambio a cargo del conciliador y de los liquidadores, que es importante tenerlo en cuenta. 2, actualizar el programa de formación en insolvencia de persona natural no comerciante atendiendo las nuevas disposiciones. 3, cómo vamos a preparar a los estudiantes de los consultorios jurídicos, aportándole a los estudiantes y sin perjudicar a los usuarios. La plataforma electrónica, como les decía, que es importante, muy importante establecer las condiciones mínimas, siendo eso pues los asuntos por reglamentar y de tener en cuenta. Muchas gracias, creo que lo hice a tiempo. Estamos, Traté. estamos muy bien de tiempo. Bueno, Ok. aprovecho el escenario para darle las gracias al Centro de Arbitraje y Conciliación de Penalco Bogotá, al director del centro, el doctor Carlos Páez, por ofrecernos sus oficinas y este espacio para ese conversatorio tan importante. Ahora me gustaría ir con la doctora María Paola Páez para que nos comente un poco de esta implementación de la Ley 2445, de sus desafíos y pues cómo se halla en la parte práctica y financiera. Doctora María Paola. Yo quiero hacer como una introducción importante y esta ley es una ley de segundas oportunidades. Sí creo que sean segundas oportunidades, sin embargo, el origen de la ley o la necesidad es problemas financieros que tienen las personas, normalmente asociados a un incremento importante en deudas que se viene agudizando los últimos 5 años después de la pandemia. Entonces, sí es una ley de grandes oportunidades. Veo que la reforma también permitió como darle más espacio a más personas, que pueda llegarle a más personas.
Por ende, pues yo también creo que esta ley es una ley muy empática, porque las personas que llegan a los procesos de insolvencia no están bien emocionalmente hablando. Entonces, para mí, creo que es importantísimo entender que cada caso es un caso específico, o sea, no puedo tener criterios de unificación para todo el mundo, tengo que entender que cada persona que llegó a su proceso de insolvencia tiene sus causas específicas. Por eso, cuando diseñamos una solución financiera para ese caso, la diseñamos de acuerdo con esas causas. Es diferente tener una persona, una familia, una madre cabeza de familia, un padre cabeza de familia, un hijo, dos hijos, niños, adolescentes. Cada situación es totalmente independiente y es vital el diseño de la solución para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, en esta parte ya práctica del diseño de la solución financiera, cuando estamos frente al diseño, entender los casos, he visto como grandes retos. Uno de ellos es entender realmente la estructura financiera de cada uno de los casos, entendiendo que también este es un proceso divino de esta ley y es que aquí también se aprende. Muchas de las personas que entran en estos procesos aprenden porque pues la idea no es repetir, sino entender realmente cuál es la educación financiera que nosotros no recibimos. Y en ese proceso pues, las personas que acuden allá aprenden, incluyendo también parte de las instituciones que hacen parte del proceso. Entonces, pues me gusta siempre ser muy empática del proceso, hablar de cada uno de los casos y hablar de diferentes tipos de casos que estamos encontrando y qué énfasis tiene esta reforma de la norma que está en este momento. Número uno, es diferente hablar de una persona asalariada porque tiene su salario, porque tiene sus gastos familiares. Es diferente hablar de un emprendedor y un pequeño comerciante. ¿Cuáles han sido como los grandes retos que hemos encontrado? Es que no hay claridad sobre las necesidades que hay de los egresos o de las salidas de dinero para flujo de caja asociados al emprendimiento o al negocio. Entonces, normalmente, ¿qué ve uno? El ingreso del negocio o de la actividad comercial que desarrollan, los gastos personales, pero yo no veo los gastos del negocio y hacen parte de la ecuación, los tengo que dejar incluidos. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claridad sobre estos ejercicios? Pues que toda la estructura financiera pierde balance y nos lleva a tener muchísimas discusiones cuando estamos en las audiencias o cuando estamos conciliando las obligaciones, empiezan a haber muchísimas discusiones asociadas a estos conceptos. Entonces es importante que esto quede muy claro. Algo que me parece vital es que el proceso debe ser muy claro desde el principio y debe ser como tener una estructura equilibrada y muy lógica. Es decir, si yo estoy hablando de unos ingresos, unos egresos, debe tener como un orden. Eso es como, digamos, la fascinación de los casos en insolvencia que puedan tener esa forma de navegar financieramente hablando. Otra cosa que he encontrado con muchos retos en los casos que hemos podido estudiar y también participar es específicamente cuando las personas son independientes o trabajan bajo la figura de honorarios o tienen ingresos variables. Poder sostener esa propuesta implica un diseño especial, que es diferente cuando eres asalariado, cuando tienes un emprendimiento, es diferente. Entonces, digamos que en la normativa nueva implica que hay que crear diferentes escenarios financieros, más porque, como lo decía la doctora Viviana, ahora muchas instituciones financieras tienen sus departamentos especializados de insolvencia. Entonces, en las audiencias ya uno no solamente ve a los abogados, sino ve los abogados acompañados de financieros, que todo el tiempo están buscando renegociar las obligaciones para, de alguna manera, favorecer a las instituciones, porque esa es su función, esa es su obligación. Doctora María Paula, ¿por qué cree que es importante ese acompañamiento del financiero en este trámite? Porque hay muchísimo lenguaje financiero. Entonces, digamos, parte de lo que hacemos en los procesos de formación es acercarlos a este diálogo financiero. ¿Por qué? Porque te hablan de tasas de interés, te hablan de gradientes, te hablan de crecimientos y todo eso se hace en la audiencia. Amortización y además hay un tema y es la conciliación de las obligaciones en primera instancia, entonces, ¿qué son intereses corrientes? Si se capitalizan, si no, eso es un lenguaje muy financiero. Cuando estamos en las audiencias, ahí es donde empezamos a
inclusive toca hacer simulaciones en vivo para poder saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer y realmente hasta dónde alcanza la estructura financiera para lograr un acuerdo. Y lo he visto mucho, sobre todo con entidades financieras grandes, porque empiezan a hablar de conceptos financieros en las audiencias y ahí mismo toca empezar a negociar. Entonces, a mí me parece vital, no solamente durante la audiencia, sino un financiero cuando se sienta en trabajo de insolvencia, no solamente en insolvencia de persona natural, también en insolvencia con empresas, es importante crear diferentes caminos, diferentes estrategias, o sea, plan A, plan B, plan C, para poder saber cuáles son las cartas que tengo de navegación dentro de las audiencias y saber hasta dónde estas cifras resisten y hasta dónde no puedo, o sea, como hasta aquí puedes llegar, de aquí para abajo no puedes llegar. ¿Por qué? Porque he visto que se aprueban procesos donde no se van a ser sostenibles, o sea, si bien en el financiero uno diseña la propuesta para llegar a un acuerdo, lo más importante es que ese acuerdo se cumpla en el tiempo. Y ahí es donde uno hace las simulaciones. Y por eso uno dice, hasta aquí llegas, no puedes bajar de ahí, porque si bajas no va a ser sostenible. Esa es como la principal estrategia o el valor. Esos componentes de la simulación que organiza específicamente un financiero, ¿qué beneficios tiene a la persona que no tiene ese acompañamiento? Digamos que yo lo que he visto son propuestas o procesos cuando tienen asesoría financiera, se ve claramente dentro del proceso. Es decir, hay como unos formatos que cada institución tiene para presentar los casos que cumplen con la reglamentación legal, pero financieramente hablando no hay como una estructuración. Cuando uno ve la asesoría se ve limpio, se ve todo muy bien estructurado, la lectura, que hace que el acuerdo sea inclusive más fácil de redactar, de estructurar. Uno ve esos ejercicios. Adicionalmente le permite a la persona o a las personas que están en las audiencias tener claro que tienen diferentes planes, que normalmente no los veo preparados, sino que ahí los cogen como, sí, toca hacer este cambio, la negociación es así, y pues yo quiero un acuerdo, entonces yo cedo sin entrar a ver si las cifras permiten esto. Entonces es como más, te permite ir mucho más preparado, con mayor nivel profesional, sobre todo con confianza en el proceso que estás haciendo sobre la audiencia. De estos, ¿nos podrías mencionar 5 cambios dada la reforma que se ha dado con la normatividad anterior a hoy? ¿Cómo se ve materializado? Bueno, de los principales, lo que he visto principalmente, lo que te digo, de los presupuestos es diferente una persona asalariada y ahorita pues un pequeño comerciante, es diferente. El número dos tiene que ver también con, bueno, la reducción de créditos es vital. Ahí se definen los derechos al voto, entonces me parece que toma especial relevancia el hacer una excelente presentación de graduación de créditos, teniendo claro tanto las clases como los votos, o sea, que se vea claramente esa estructuración, porque, como te digo, cada institución tiene su formato, pero estos capítulos no se ven claros y hace que uno pierda mucho tiempo en las audiencias inicialmente en esta parte de organización y de la visualización. Dos, algo que me parece bonito, no sé si es específicamente de esta norma, porque lo estoy viendo más ahora que antes, es que tú puedes incluir ingresos adicionales que pueden provenir también de la familia. No sé si sea específico de esta norma, pero ahora los veo. Es decir, si bien yo soy el deudor, yo puedo crear una propuesta financiera con ingresos, digamos, de familia, solidarios. Ahora se materializó, pero hacíamos acuerdos así. Sí, Ya era un tema, antes era imaginación, ahora es legislación. o sea, Así se- ya, ahorita los veo más en los casos. Digamos que eso es como lo que principalmente estoy viendo. Para estas personas que se encontraban en el limbo, y me refiero al pequeño comerciante, esta modificación en el momento de la presentación de la graduación, ¿ustedes cómo ven que esas personas se encontraban en el limbo y ya no? Digamos que ahí, sí, es decir, la pandemia generó algo súper importante para las personas a nivel de finanzas, a nivel de dinero, y fue que muchas personas perdieron su trabajo y vieron como oportunidad tener la posibilidad de generar ingresos y volverse comerciante. Y muchos de ellos han tenido que llegar a buscar acuerdos directos o financiarse de unas maneras, digamos, no tradicionales. Para ellos ahorita es una gran oportunidad. Además, los procesos de insolvencia han crecido en los últimos 5 años un 500%. Son demasiados los casos que se están radicando. Y muchos de ellos, cuando planteaban la propuesta,
les tocaba como acomodarse como a ser asalariados, porque no eran formalmente comerciantes. Entonces, como que no podían acomodar las piezas adecuadamente, porque para ellos era muy difícil sostener la estabilidad de sus ingresos en las propuestas. Ahorita la normativa ya te permite hacer propuestas mucho más ajustadas, mucho más equilibradas, y específicamente para ellos que ya los incluye este capítulo de actualización. Y me parece espectacular porque hay muchísima necesidad, o sea, ahí es donde hay una gran oportunidad, no solamente para las personas que se formen para poder, digamos, asesorar o acompañar los casos, sino también para que las personas que lo necesiten encuentren esa ayuda que tanto se requiere en este momento, pues especialmente en Colombia, aunque no solamente es una situación de Colombia, específicamente para Colombia. Doctora Viviana, dentro de estos cambios normativos, ¿cuál señalaría que son los más importantes? A diferencia que si bien algunas cosas se venían haciendo en la práctica, hoy, si bien están normativamente, ¿cuáles son los más significativos? Mirándolo desde los actores, si lo miramos desde los operadores, tener reglas más claras y herramientas. Tratábamos de echar mano de argumento jurídico, pero no teníamos algo que diga, venga, no puede seguir haciendo descuentos, por ejemplo. Tener esas normas más claras es muy importante. De cara al deudor, la posibilidad de pagar las pequeñas acreencias, la posibilidad, como dice María Paula, de hacer esa diferencia en el flujo de caja es diferente cuando yo tengo un salario fijo, como depende de lo que venda, de cómo se mueva el mercado y los ciclos propios del mercado. Claro, según el nicho para el comerciante, eso es muy importante. El hecho de que haya una sanción a quienes, sabiendo que ya sabía el procedimiento, sigan y sigan cobrando, porque este es un tema humano. Sí, está bien, no podemos mentirnos y a veces se aprovechan de muchas normas. No podemos llegar a la utopía de decir que esto es infalible, pero es netamente humano. Es una persona que no duerme, que no come, que tiene problemas con su familia, que tiene problemas de autoestima y viene a pedir ayuda y pues encima tener esa angustia, esa zozobra todo el tiempo cobrándole, pues es difícil la posibilidad de hacer el tema con su familia, de las insolvencias con núcleo familiar, porque pues uno que más le pide que sea codeudor, si no es a la pareja o a la familia, exactamente. Que lo hayan excluido para el voto ciertos asuntos, bueno, es otra historia, pero ya es una base importante tener esa posibilidad. La prórroga de términos en esos eventos es importante, que ese palito en la rueda de que si no estaba la graduación definitiva no se podía prorrogar términos y entonces era la carrera para hacer una audiencia maratónica en el tiempo y a veces los deudores entraban en shock y decían, pero venga, yo tengo que decir ya, y yo, "Sí, ya porque se me vence mañana términos y si no, lo mando a fracaso". Eso es un beneficio. El hecho de que puedan ser sus liquidadores. Claro, porque mucho quedó ahí atrapado, ¿no? Quedó ahí en ese Exactamente. estatus que no. O de aquí a que se nombrara el liquidador, se posesionara, pues pasaba año y medio. Y también para los liquidadores, porque nos definió reglas de adjudicación, nos definió quién va a quedar con los bienes común y proindiviso, dejó claro que nosotros nunca tenemos los bienes que sean los entregan, no siempre los entrego y si yo no los tengo. Entonces a los liquidadores también nos va a facilitar el camino. Em, y frente a los acreedores, pues el que no sea la consecuencia natural de la liquidación, que se muten las obligaciones a naturales cuando ha habido una conducta claramente defraudatoria, eso es importante. Que haya la posibilidad de acuerdos bilaterales es importante. Renegociar los leasing, los contratos de arrendamiento es Sí. importante. Creo que tiene muchísima incidencia, porque los leasing Sí. tienen un peso muy importante dentro de las operaciones. Antes no se tenían en cuenta, entonces no tenía ningún cambio, pero si flujo caja no me permitía, ahorita creo que tiene una principal incidencia dentro de toda la ecuación. Dentro de los cambios que hablaba la doctora Viviana, hablaba de la inclusión de créditos legalmente postergados. Esto en la aplicación, ya en la práctica, ¿cómo se ve reflejado? La postergación de créditos. Esto se ve
Bueno, primero es una sanción, ¿sí? Entonces es una sanción a la empresa de servicios públicos que no le reinstauró, no le reinstaló, perdón, el servicio cuando era. O a la empresa o la entidad que sigue con los cobros pese a saber de la admisión. Pero de cara a la liquidación, que quede claro que esos intereses se pagan después de que se le pague el capital a todos los acreedores, pues llama a la igualdad y a la equidad que debe seguir un procedimiento concursal. Entonces, de cara a eso es muy importante la postergación. Que hayan postergado los créditos del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, pues ahí es preocupante porque mi familia es la que me presta. O sea, si yo le doy a todo el mundo a los bancos, estoy reportado, si no me presta mi familia, no me presta nadie. Es una cosa por evaluar. A mí me han preguntado en varios escenarios qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo les digo, acá no hay buenos ni malos. Hay una reforma que se necesitaba con aciertos o desaciertos, pero alguien tuvo el liderazgo de hacerlo y ahora nosotros tenemos la tarea de hacerlo funcionar como esté. Así es, doctora Eugenia. Frente a las funciones del liquidador en la adjudicación, me gustaría que la doctora María Paula nos comentara cómo se da este trámite. De las funciones de Del liquidador en la adjudicación financieramente. las funciones de liquidar dentro de la adjudicación En el proceso de liquidación. en la liquidación de persona natural, sí. Ujú. Bueno, pues dentro del proceso como tal, pues, hay cosas, hay detalles de la norma que no lo tengo claro, pero bueno, el liquidador, parte de sus funciones es ver que se cumpla como todos los requisitos, que estén graduados los créditos que tienen que estar graduados, que estén conciliados los créditos y que los saldos vengan estructurados. Digamos que pienso que es como la principal función de origen financiero. ¿Para qué? Para validar que los ingresos son reales, que los presupuestos, porque parte del corazón de la insolvencia persona natural viene la estructuración de los egresos o los gastos o los costos que hacen parte del flujo de caja, que tengan la estructura que deben tener y que incluya todo lo que debe incluir. Y me parece algo vital, y es que hay muchos casos que he visto, que había visto que tienen problemas de cálculos. O sea que las operaciones no coinciden o no concuerdan con lo que deben concordar. Entonces me parece que es la función principal de origen financiero que se debe cumplir en el rol de liquidador, de ver toda esta consecuencia en las cifras. A nivel financiero, estoy hablando. ¿Sí? Doctora Eugenia, a nivel legal. Al nivel legal, de cara a la liquidación, a la adjudicación, el tener un procedimiento propio de adjudicación, saber qué va a pasar con los viernes, saber que si el deudor no entrega va a tener unas sanciones, que sus obligaciones no se muten en naturales, el hecho de que antes si no lo rechazaban se entendía que lo aceptaba, ahora es al contrario, si no lo acepta se entiende que lo rechacen, entonces nos facilita muchísimo el camino, realmente ha tenido muchos efectos prácticos y que el liquidador sea un poco más activo y eso se trae algo de la 1116 en que si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo, yo no soy el convidado de piedra que digo, yo soy liquidador, no puedo ser su apoderado, no puedo propiciar esto, sino que ya con el compromiso de una labor proactiva, pues tratar de facilitar acuerdos y ahí es donde sobre todo necesaria la presencia de un financiero, porque es la última y nos vamos. Sí, es acá o ya no fue. Y frente a ese rol de un buen conciliador, ¿cuáles creen que son los aspectos más importantes de ese rol efectivo, de ese rol activo por parte del conciliador? Bueno, ahí sí, pues financieramente hablando, yo hablo de financieramente. A mí me parece vital, cuando un conciliador detecta dentro del proceso que hay errores. Yo creo que ese ha sido un debate en muchos de nuestros procesos de formación y yo creo que es importante tratar de ser lo más detallado posible de los errores. ¿Por qué? Porque si hago una respuesta general, tienes errores o se le devuelve porque usted tiene inconsistencias, pero no soy explícita. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene asesoría cuando presenta solicitudes. Entonces, ¿qué pasa? Pues pueden haber muchos errores, pero si yo no le
o sea, si no le indico que hay determinado número de errores, pues es posible que no los detecte. Entonces, yo igual que pienso que es como un poquito de valor agregado a nivel financiero, ¿sí? Porque él sí los está viendo, pero tal vez la persona que está haciendo en el otro lado, que tal vez no está siendo asesorada, no es, digamos que no toma conciencia de los errores dentro del proceso de la solicitud como lo está presentando. Entonces, sí me parece vital como ser un poquito más activo desde ese punto de vista, porque he visto devoluciones demasiado generales y yo pues les toca volver a empezar de cero y hace que sea, o sea, que se devuelva, otro se devuelva, o sea, se pierde mucho tiempo en ese proceso. Creo que es como lo principal. Doctora Vivian. No perder la esencia de conciliadores. Sí, nosotros somos Sí. conciliadores, esforzarse por dar la miguita extra, de tratar de llegar a un acuerdo, de formular que bueno, ahora van con apoderados y eso nos facilita muchísimo el camino, pero también hay apoderados que no saben. Sí, yo estoy en audiencias Bastante. donde me dicen like no, claro que sí, doctor, ¿por qué causal? Porque no estoy de acuerdo, doctor, esa no es una causal. Porque no se respetó la prelación, pero si solo tenemos quinta clase. O sea, también hay abogados que se aventuran y no conocen del tema, pero ya de por sí que vayan con abogado. Sé que es una carga económica para el deudor, pero es una carga que vale la pena, Ujú. porque va a ir con más posibilidades de éxito. Va a ejercer sus derechos, los muchos que tienen esta ley, con mayor precisión. Entonces eso es importante, pero el conciliador, a mi parecer, no debe dejar de ser conciliador, de entender que esto es un trabajo social de reconstrucción de tejido social, de ayudar a una persona a recuperar su vida, porque no es solo su vida financiera, es su vida, ¿sí? Todo lo que ello le afecte y a veces nos toca bajarnos del pedestal que imaginábamos al tener conciliadores. Yo estuve en una audiencia de abogada de parte y le dije, doctora, por favor, me deja constancia en el acta de esto. Y me dijo, yo no soy su secretaria. Y yo dije, pero si es deber del conciliador hacer el acta, o sea, no es de secretaria, es de esto. Y hablando de secretarios, tampoco nos convierte en secretarios que pues llamar a los acreedores para que vayan, que los apoderados están, sobre todo en las entidades financieras, en 4, 5 o 6 audiencias al tiempo. Pues, hombre, no se le olvide que tiene esta audiencia. Que es que estoy interviniendo en otra. Tranquilo, doctor, apenas termine, póngale cuidado a esta, pero apenas termine me avisa para que haga su intervención. Facilitar el camino al acuerdo. Creo que es lo más importante. Completamente de acuerdo. Y yo creo que María Paola tocaba un punto muy importante y es que es una norma muy empática frente a los porcentajes, frente al acceso. Yo creo que en cierta medida es como un llamado a está la normativa, seamos más claros al momento de acudir a estos trámites de insolvencia, pero también cuando decidimos formarnos como conciliadores, ser conscientes de esa gran labor y esa importante labor de hacerlo bien. Creo que es una de las grandes conclusiones que podemos llegar a acá. No sé, de pronto me gustaría escuchar una conclusión de cada uno de ustedes frente a esta nueva reglamentación, frente a estos grandes cambios, una invitación tanto para las personas que desean acceder a un trámite de insolvencia, ya sea que acudan al Centro de Arbitraje y Conciliación de Penalco Bogotá o ya sea que decidan formarse como conciliadores. Me gustaría, pues, esa reflexión por parte de ustedes. Bueno, pero eso es súper importante porque resulta que la insolvencia no solamente hay una alta necesidad de persona natural, sino también para empresas, o sea, a nivel empresarial, inclusive pues ya hay una normativa también asociada a recuperación empresarial. ¿Y qué pasa? O que estamos viendo que muchos de los apoderados de las instituciones financieras, hay dos instituciones muy ya formadas porque tienen sus departamentos especializados que no conocen la normativa. Entonces se llegan a las audiencias un poco como, no tengo claridad de lo que está en el proceso y lo que normalmente pasa es que como que se pierde el ritmo dentro de las audiencias. Entonces me parece vital no solamente aprender todo lo que tiene que ver con insolvencia personal natural, sino entender que, porque estoy viendo que hay muchos casos de insolvencia empresarial que están terminando en insolvencia personal natural. Si yo no entiendo lo que pasó allá, pues cómo voy a proponer, hacer una propuesta en insolvencia personal natural. Entonces me parece vital formarse muy bien en todo el tema de insolvencia.
Además que esta es una ley divina que pone al servicio, o sea, es al servirle a las personas que lo que hablábamos, vienen en unas condiciones emocionales muy afectadas, poder saber que sí existe una solución, o sea, todos los problemas financieros sí se pueden resolver, que tienen, que hay un esfuerzo muy importante por detrás, que implica todo este proceso desconocido, pero que sí hay una solución. Y que de los otros, los que estamos al servicio de la ley, lo más importante es poder hacer lo mejor que podamos con cada una de las personas, porque aquí no solamente la persona, en sus familias y todo lo que lo rodea. Entonces, para mí es vital formarse para hacerlo lo mejor posible. Es vital. Pero muy bien. Formarse es una cara y yo creo que también enseñar, ¿no? Los Sí. operadores tenemos la tarea de multiplicar, de enseñar, de hacerle el marketing, el buen marketing a la insolvencia como una herramienta, un instrumento que funciona, que es aplicable y procurar que no sea manipulable, ¿sí? Tener esa claridad y esa contundencia en no irnos al otro extremo, pero enseñar. Aprovechar estos espacios para multiplicar, para enseñar e, insisto, no dejar de ser conciliadores. Esa es nuestra esencia. Muchas gracias, doctora Vivian. Ahora quiero dejarles un minuto, una pequeña invitación con Carolina. Entonces, Carolina, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que les haya ido muy bien en este espacio de webinar. Espero y aspiro que este espacio haya fundamentado mucho esta nueva reforma de la Ley 2445 del 2025. No olviden a todos nuestros registrados para este webinar que tenemos una oferta amplia en nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO Bogotá junto a Crency y la firma de abogados Páez Martin. No olviden que por asistir a este webinar tienen un descuento del 10% en todos nuestros programas, al igual que si nos siguen en nuestras redes sociales como Concilia Fenalco, Crency y Páez Martín Abogados, también adquieren un 10% adicional. Y por último, todos nuestros estudiantes que han participado en nuestros programas tienen un 20% adicional. Así que los esperamos en todos los mensajes de nuestras redes sociales o nuestros WhatsApp. Por último, quisiera comentarles los programas que tenemos activos en nuestro centro de conciliación, que es el Diplomado de Conciliación en Derecho, Diplomado en Insolvencia de Persona Natural No Comerciante y de la Pequeña Comerciante. También tenemos el Diplomado de Sagrilab y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Y por último, tenemos seminarios de casación civil y casación penal. Así que los esperamos. Nos dicen que hay, yo acá miro a todos lados, a quién hablo y qué hablo. Nos dicen que hay muchas preguntas. Los queremos invitar a que dejen sus preguntas, ¿sí? No sé, podemos dar 2, 3 minuticos a que formulen las preguntas que tengan y nosotras asumimos el compromiso de responder cada una de esas preguntas y hacerles un documento entregable que van a remitir al correo desde el que se inscribieron para que todos tengan toda la información posible. Gracias a todos por asistir a este webinar. Nos vemos en un próximo. Hasta luego.